Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Nuestro Señor Jesucristo solo hablaba a través de parábolas, excepto a sus discípulos, que en particular les declaraba todo. Es decir, en público nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, hablaba en parábolas. Esto es algo lógico, porque nuestro Señor Jesucristo es el Maestro, el único Maestro. ¿Y cómo puede enseñar el Maestro que lo sabe todo de la manera más eficiente a los que no saben nada? Pues precisamente es así, a través de parábolas. Una parábola es una forma literaria en la que usa una observación, algo que todo el mundo puede observar fácilmente, algo cotidiano, para enseñar algo más profundo que lo que se observa, que lo que usa la parábola para llamar la atención a esa persona que no sabe nada. Los pueblos donde iba nuestro Señor Jesucristo eran básicamente agricultores. Y nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, sabía perfectamente que los agricultores conocían y se fijaban en el crecimiento de las plantas, de las semillas. Es por eso que usa del agua, de las fuentes, de los manantiales. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo usa esas observaciones sencillas, cotidianas que vivían estas personas para, a través de una transformación de ese evento cotidiano que viven, enseñarles. Es una maravilla y vamos a leer algunas de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo que se basan en estas observaciones cotidianas que vivían todas las personas de aquellos pueblos a los que nuestro Señor Jesucristo predicó, pero que tienen tal profundidad que las ondas de su mensaje llegan hasta hoy a través del espacio y el tiempo. Porque la palabra es la semilla y es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios Padre. Vamos a leer la parábola del crecimiento de la semilla. Estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29, y después la parábola de la semilla de mostaza. Decía además, y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Fíjense esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo, qué maravilla, cómo nuestro Señor Jesucristo llama la atención
Así es el reino de Dios. Y genera interés en la persona que oye la palabra de nuestro Señor Jesucristo, introduciéndole en su cotidianidad, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Eso es algo que vivían todos los días, todas las personas que todos se podían sentir interesados. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Muy interesante, más interesante, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y aquí empieza a aparecer la decisión, hacer tomar una decisión, porque esa semilla que crece dentro de la tierra, dentro de cada uno, dentro de cada humano, el reino de Dios creciendo dentro de cada humano. ¿Cómo crece el reino de Dios dentro de cada humano? Con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hay que decidir escuchar la palabra con la profundidad espiritual, con la capa espiritual. Fíjense lo que dicen estas parábolas. ¡Qué maravilla! Decidir verla con la dimensión espiritual. Así es el reino de Dios. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y finaliza la parábola. Y finaliza la cotidianidad, el ciclo, la siembra, el crecimiento y la siega. ¿Y qué pasa cuando se siega? A veces se da fruto, la espiga, y otras no. Y la espiga que no da fruto se desecha. Y la espiga que da fruto, el fruto se aprovecha. Aquí nuestro Señor Jesucristo llama a la acción, a transformarnos, a que demos fruto como la espiga, como esa cotidianidad que va permeando y transformando lo material en lo espiritual. Atención, interés, decisión, acción. Cualquiera que se dedique a vender cualquier producto o servicio va a ver en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo este maravilloso mensaje. Nuestro Señor Jesucristo está vendiendo la palabra. Es el mayor vendedor porque es el maestro, pero no vendedor a cambio de algo. Es vendedor a cambio de que dejemos que la palabra se siembre en nosotros, de que tomemos la decisión y la acción de dejar que la palabra crezca en nosotros y que el reino de Dios crezca en nosotros para conectarnos material
y espiritualmente con Dios Padre. Es de tal profundidad. Por eso es maravilloso los que creemos, porque es que vemos la capa espiritual de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y este mensaje tan profundo solo puede venir de Dios Padre, de Dios Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Llamando la atención. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Interés. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas. Decisión. Quiere que seamos como esa gran rama de la mostaza. Quiere que creamos que con muy poco vamos a, con una sola palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos va a sanar. Quiere que tomemos esa decisión y nos llama a la acción, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. De tal manera que nos vamos a conectar desde este mundo material con el espiritual, que vamos a poder llegar a Dios Padre. Es absolutamente maravilloso y este es el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, el lenguaje del Maestro, un lenguaje profundísimo que no hay otra manera que parábolas con semejanzas cotidianas, con cosas que podemos observar todos, pero que nos van transformando cuando las oímos. El uso que Jesús hace de las parábolas, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Fíjense qué maravilla cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo, si somos dignos de ser discípulos de Él, y nos cuente, nos declare todo. Vamos a reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Seos sunt autem discipulis suis diserebat omnia. Pero a sus discípulos se lo aclaraba todo en privado. ¿Queremos aprender de la Biblia, de lo que dice Cristo? Es difícil que los sacerdotes nos resuelvan todas las dudas. Hay pocos y tienen poco tiempo, reflexiona nuestro hermano en la fe. Pero en la parroquia se hacen grupos de estudio de las Sagradas Escrituras y los doctores de la Iglesia Católica nos lo han ido explicando. Hoy con Internet no hay excusas para no conocer bien el mensaje de Cristo recogido por su Iglesia, la Iglesia Católica. Hay sacerdotes que lo explican muy bien mediante la apologética, la defensa de la fe, la defensa
con la razón de la fe, que es una maravilla. Y recomendamos al que todavía no lo haya hecho, leer a Santo Tomás. Leer a Santo Tomás, doctor de la Iglesia. Si queremos, podemos aprender y podemos meditar estas enseñanzas frente al sagrario en silencio o en familia o en grupos. Y Cristo nos va a ir revelando eso que no comprendemos del todo de su palabra. Podemos hablarlo con otros hermanos para comprenderlo mejor. Y al final estaremos tan familiarizados que sabremos reconocer la voz de Cristo en cualquier situación y en cualquier persona. Y lo que no es su voz, lo que es pecado. Lo detectaremos al vuelo, reflexiona nuestro hermano en la fe. Seamos activos en conocer la palabra de Cristo y no nos quedemos con dudas que debilitan nuestra fe. Amén. No nos quedemos con dudas que nos pueden hacernos salir del camino de la luz de la cruz por senderos oscuros y pedregosos que llevan a no dar fruto, a no ser dignos de entrar por la puerta estrecha. Vamos a pedir por todos los hermanos y hermanas que no oyen la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que les llame la atención la palabra de nuestro Señor Jesucristo y quieran escucharla, aunque sea solo por curiosidad, porque ese es el camino de vuelta al camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por todos los hermanos y hermanas que sufren enfermedad, para que no se olviden nunca de que las aves del cielo están esperando en el mundo espiritual que su rama material se conecte con la rama espiritual para posarse en ellas las aves del cielo espiritual. Que la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Nunc quam dragon sit mi dux. Amén.